La información debería asustarnos, por lo menos. Cada vez que hablamos de medicina, son cosas que si no somos médicos no sabemos, pero no le damos la importancia que deberíamos darle en algunos casos, ¿no? Dice la noticia, hay 30.000 muertes por año en nuestro país por insuficiencia cardíaca. Más allá de saber cuántos son los índices aquí en Corrientes, me parece más importante escuchar a un profesional del cardiológico que nos diga cuáles son los síntomas, cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta ante un hecho de un caso de insuficiencia cardíaca. Por eso, allí está la palabra del doctor Eduardo Perna. En nuestro país no hay datos precisos sobre insuficiencia cardíaca que hayan sido reportados porque no hay ningún estudio que se haya efectuado en forma, digamos, para demostrar estos datos. Entonces, en general lo que se hace es extrapolar datos obtenidos de estudios epidemiológicos de otros países, como por ejemplo de Estados Unidos o de Europa. En general digamos, el valor aceptado como prevalencia, es decir, la cantidad de casos que hay en un momento dado de una enfermedad, en este caso insuficiencia cardíaca, es entre 2 y 3%. Entonces, si nosotros extrapolamos esos datos a nuestro país, estamos hablando de un número entre 800.000 a 1.000.000 de personas que sean portadores de insuficiencia cardíaca en este momento, por ejemplo. Eso es, digamos, la prevalencia. Además de eso, hay otro dato que se llama incidencia, que se refiere a los casos nuevos que aparecen por año. También extrapolando datos, uno podría estimar que hay 120.000 casos nuevos de insuficiencia cardíaca cada año. Además, aproximadamente estaríamos alrededor de las 70.000 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca anualmente y un número estimado entre 30 a 35.000 muertes por año relacionadas a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es específicamente la insuficiencia cardíaca y cómo se la trata? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para llevar la cantidad de sangre y por lo tanto de nutrientes a las distintas partes del organismo. En general, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene alguna enfermedad cardíaca, que puede ser una enfermedad asociada a la hipertensión o asociada a un infarto de miocardio o a la enfermedad de Chagas. Distintas condiciones que afectan al corazón pueden desembocar finalmente en la insuficiencia cardíaca, en la cual los síntomas principales son la limitación para realizar actividades físicas, es decir, la falta de aire cuando uno hace un esfuerzo, la fatiga, la dificultad para dormir porque falta el aire y hay que aumentar la altura, poner más almohadas en la cama, o cuando empiezan a hincharse las piernas o los tobillos. Esas son las manifestaciones clásicas de la insuficiencia cardíaca. ¿Y las causas? Y las causas pueden ser, lo más común y lo más frecuente de ver es la historia de hipertensión arterial y la historia de enfermedad en las arterias coronarias, por ejemplo un infarto. Eso es lo más común. Pero también en nuestra región, en nuestro país, hay otras condiciones, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que es un problema muy importante, tiene una distribución dentro de nuestro país regional, hay zonas que son muy endémicas y hay zonas que son menos endémicas y eso influencia la progresión hacia la insuficiencia cardíaca. Y después hay toda una serie de enfermedades de las válvulas, hasta una enfermedad del nacimiento puede desembocar a la larga en insuficiencia cardíaca. Y con respecto a lo que me preguntabas del tratamiento, el tratamiento incluye el uso de drogas para eliminar el exceso de líquido, es decir, la congestión, esos son los diuréticos. Pero los diuréticos mejoran los síntomas, pero no mejoran la evolución. Y hay tratamientos que dilatan las arterias, hay drogas que se llaman beta bloqueantes y otro tipo de medicación que tienen efecto importante en reducir el riesgo. Además, existe hoy en día la disponibilidad de lo que se llaman dispositivos. Hay algunos, son tipos especiales de marcapaso que tienen efectos en reducir el riesgo de tener arritmias graves o incluso de tratar la insuficiencia cardíaca.